corazones de silencio. Ay, como... Un minuto de silencio en memoria de todas las personas, hombres y mujeres, que fueron asesinados en esta tapia a partir del año 1939. Un minuto de silencio. El día 28 de marzo de 1939, la parte del ejército que se había sublevado en 1936 contra el gobierno legítimo republicano entró en Madrid brazo en alto y dando vivas a Franco. Ese día es considerado por las crónicas como el primer día de la brutal represión que el franquismo ejerció sobre la población madrileña, fundamentalmente la población que se había destacado en la heroica defensa de la República, pero no solo a aquella. La descripción del tamaño, la brutalidad y la saña del escarmiento fascista es dolorosa. El relato de los hechos taladra el corazón de quien lo intenta, pero para no olvidar es necesario saber. Va a estar brevemente Mirta Núñez. Es la directora de la Cátedra de Memoria Histórica en la Complutense, que se inició por su antecesor Julio Aróstegui, y es una de las primeras y principales investigadoras de la represión en Madrid, autora de varios libros sobre el tema y de imprescindible consulta para saber y no olvidar. A continuación, el lugar de la historia y la investigación, Mirta Núñez. Buenos días. Yo creo que debemos estar aquí no solamente en recuerdo y homenaje, sino también para continuar con las reivindicaciones en torno a las víctimas del franquismo. Junto a un compañero, Antonio Rojas, hicimos y publicamos en el año 97, hace poquito, un libro que se llamó Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra. De esa manera, con esa investigación, pudimos probar que aquí se habían fusilado 2.800, la cifra exacta, 2.886 personas, y de ellas 76 mujeres. Y dentro de esas mujeres, las 13 rosas, quiénes eran, qué edades tenían, y toda la documentación que pudimos comprobar. He de decir que esa investigación no está presente en el registro de fallecidos de este cementerio. Es decir, que en este caso, como en tantos otros, se sigue ocultando el porcentaje inmenso de fusilados con una parafernalia legal, se supone, de consejo de guerra, ya fueran civiles o militares, leales, republicanos, se sigue ocultando y siguen sin aparecer en el registro de fallecidos, de asesinados. Bueno, pues esa es una de las reivindicaciones que tenemos que seguir demandando, que estén en los registros los fusilados, que se sepa cuántos son, quiénes son, dónde se encuentran. Creo que es muy importante, además, que en toda España logremos llevar de las investigaciones, de la defensa que se hace en la sociedad por parte de las asociaciones, que ha sido inmensa, una labor inmensa, se logre llevar a los colegios, a las universidades, y logremos quebrar ese manto que nos asfixia de silencio sobre ese terror que instauró el franquismo a partir de 1939, cuando toma el poder en toda España. Ya lo conocían en Castilla y León, ya lo conocían en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, pero es a partir de estas fechas, del 28 de marzo de 1939, cuando ya se pone el punto de inicio para toda España de esta catástrofe. Y digo catástrofe ligado a ese entorno que nos rodea del terrible accidente que ha tenido lugar, y yo digo catástrofe, es horroroso saber lo que ha ocurrido con estos
con este avión, pero ¿y la catástrofe que se padeció en España? Esta catástrofe aún no es conocida por gran parte del pueblo español, aún se mantiene tergiversada, aún se mantiene ignorada por esa parte importante del pueblo español. Luchemos los aquí presentes para llevar adelante ese conocimiento, para que no logre el gobierno de la derecha, en particular el PP, esa ambición que tiene de edulcorar el pasado, de hacer ignorar el pasado. Luchemos todos juntos. Adelante. ¡Viva la República! El siguiente interviniente es Fernando Hernández Holgado, digo el segundo apellido porque es importante. Ha realizado un magnífico estudio sobre las presas de la prisión de Ventas, que como sabéis es la prisión más importante de mujeres de Madrid, que creó Victoria Kent. Hizo un trabajo ímprobo y nos lo va a comentar. Gracias. Hablar un poquito concretamente sobre la represión femenina durante el franquismo y concretamente las mujeres que fueron encarceladas y las mujeres que fueron ejecutadas aquí en la parte de atrás de estos muros, pues me llenó de una gran satisfacción y una gran alegría, porque realmente sí que quería homenajearos, aprovechar estos minutos también para elogiaros. Ya lo he hecho en muchos sitios, en mi tesis doctoral, etcétera, por la labor tan importante que estáis haciendo de recuperación de la memoria y sobre todo las condiciones actuales, es decir, luchando contra la inexistencia realmente de una política pública de memoria, contra el boicoteo de las instituciones oficiales, y aquí estáis vosotras y vosotras en este acto. Y aprovecho ya para pedir un aplauso, pero es para vosotras y vosotros. Hablando un poco de la represión femenina, sí que enseguida, cuando me lo propuso Tomás, sí que me acordé del 28, claro, una fecha como la de hoy, un 28 de marzo del año 39, recuerdo lo que me contaba, por ejemplo, una presa política, Manuelita del Arco, que estuvo 19 años encarcelada, y ella estuvo en aquel momento en la prisión de Ventas, republicana, pero con la Junta de Casado, que se había llenado de comunistas, y debía de haber como unas 500 comunistas en ese momento, con las detenciones que se produjeron en los últimos momentos de la guerra en Madrid, perdón, con las detenciones masivas, como digo, de mujeres vinculadas, hombres, en este caso de Ventas, mujeres vinculadas al Partido Comunista. Ella me contaba que tuvo lugar realmente prácticamente un amotinamiento en la cárcel para que pudiesen salir el mismo 28 de marzo. Evidentemente, cuando salieron el 28 de marzo a la fuerza, realmente, presionando a las autoridades, a las jefas de servicio, etcétera, de la prisión, a la dirección de la prisión, no había escapatoria. Es decir, ya no había tiempo material para huir por la carretera de Valencia, que era la única que estaba libre. Esto lo he podido comprobar en los expedientes. O sea, aquí estamos hablando, imaginemos, transportémonos un poco a ese 28 de marzo de la cárcel de Ventas, las mujeres pidiendo salir, exigiendo salir, y también con la conciencia de que las habían dejado. O sea, he sabido que varios dirigentes políticos, decenas de dirigentes políticos comunistas, se quedaron en las prisiones republicanas y luego, sin solución de transición, pasaron a estar en las prisiones franquistas. Pero en el caso de estas mujeres se habían olvidado de ellas. Eso lo que habla es un poco de la situación de las mujeres en esa época, y habla también de un discurso patriarcal, que es un poco lo que me he venido empeñando en denunciar en todo esto, en toda esta represión femenina. Es decir, se habían olvidado de las mujeres, se habían olvidado de 500 mujeres presas en la cárcel de Ventas. En mis investigaciones, bueno, y a partir de testimonios que he podido recabar con entrevistas realizadas a mujeres, en su inmensa mayoría han fallecido, que fueron encarceladas en los años 40, y luego cotejando esos testimonios con los datos, que esto que os estaba diciendo el 18 de marzo es rigurosamente cierto, porque además está cotejado con los expedientes penitenciarios con esa fecha, lo que se deduce y ya se sabe y se ha extendido, primero por la memoria de las propias mujeres o de los familiares de las mujeres, después con trabajos de investigación o plataformas de memoria como la vuestra. Lo que se sabe perfectamente es que hubo un castigo a las mujeres del Madrid republicano, un castigo especial, y un castigo especial por las cosas que habían hecho durante la guerra.
Y entonces estamos hablando aquí de desarrollos personales. Me estoy acordando de Nieves Torres, que falleció año y medio, una mujer de Venturada, una jovencita de Venturada, este pueblo de la Sierra, que bueno, se inició en la política, o sea, viniendo de ese ambiente rural, se inició en la política, en la cultura, en la militancia política a favor de la República durante la Guerra Civil. Es decir, toda esa generación de mujeres, la mayoría, las propias 13 Rosas, etcétera, fueron mujeres que dieron un salto personal, en lo personal, impresionante. Es decir, ya no estamos hablando solamente de la vinculación política, estamos hablando también del discurso feminista, de la conciencia que tenían en ese momento de estar sometidas en un sistema patriarcal, y que la República y la guerra les daba la oportunidad de revertirlo, de subvertirlo. Entonces esas subversoras del orden patriarcal, esas subversoras del papel que tradicionalmente estaba asignado a las mujeres y que estaba defendido precisamente ese papel tradicional por los poderes que ganaron la guerra, es decir, desde el catolicismo conservador hasta el militarismo de los generales, esa apuesta, eso les costó. En el caso de las mujeres, pues encarcelamientos masivos, como ya se sabe, en las cárceles aquí en Madrid de Claudio Cuello y de Ventas. No me olvidaría de la cárcel de Claudio Cuello porque hubo centenares y centenares de mujeres allí. Y sobre todo en Ventas, que llegó a ser la prisión de mujeres más poblada de la historia de España. Esto se dice rápido en una frase, pero pensamos que estamos hablando de toda la historia de España, la mayor cantidad de mujeres que estuvieron encarceladas. Y buena parte, como decía antes Mirta, de todas estas mujeres terminaron en estas tapias, como decíamos antes. Se ha podido, a partir de los trabajos de Mirta y otras investigaciones, se ha podido ya identificar, cifrar ya con exactitud el número de mujeres que fueron ejecutadas. Estamos hablando de 84 mujeres ejecutadas en Madrid de aquella época, entre el año 39 y el 43. Yo he estado investigando otras realidades penitenciarias, Barcelona, etcétera, en ciudades republicanas, o sea, en ciudades, quiero decir, capitales, que cayeron en el último momento, que aguantaron hasta el último momento, y cómo fue la represión en esos años del 39 y 40, y no hay ninguna comparación posible. Y antes lo estaba también comentando también, bueno, los representantes de Memoria y Libertad, es decir, que hay un trabajo pendiente, y que cada vez van saliendo más. Es un trabajo pendiente, y vuelvo a lo de antes, del que han hecho dejación las políticas oficiales, la Ley de Memoria Histórica. Incluye también a las universidades españolas, porque realmente todavía no se ha montado realmente un equipo científico que pueda, todos los años que han pasado, que pueda llevar a una cuantificación, por ejemplo, de número de encarcelados, o una cuantificación exacta. Es decir, digamos que el trabajo que inició Mirta, desgraciadamente no ha tenido continuidad, y es ahí donde vuelvo a lo de antes, al protagonismo vuestro, o sea, la importancia de lo que estáis haciendo a la hora de cuantificar las víctimas, de salir también un poco del perfil de víctima, es decir, porque estáis rescatando las historias personales de todas ellas y rescatándolas también con documentos, con fotografías, con testimonios de los familiares, y bueno, ahí está, vosotros sois los protagonistas y las protagonistas de todo esto, y este aplauso es para vosotros otra vez. Bueno, os cuento. Valdenoceda es un pueblecito del norte de Burgos, un lugar de cuento donde el río Ebro, muy caudaloso, discurre muy manso entre los cañones de las montañas de la comarca de Valdivielso. Allí, entre 1938 y 1943, hubo una terrible prisión de castigo. Una prisión en la que la dictadura encarceló a cientos de presos manchegos, andaluces, madrileños. Allí no se mataba a nadie, o sí. Lo explicaré de otra forma. Allí no se disparó contra nadie. Allí el régimen no gastó una sola bala. Les bastó con no dar de comer a aquellos presos, y así fueron muriendo uno a uno. 154 personas murieron de hambre, sobre todo entre los meses de febrero de 1941 y junio de 1942. En aquellos duros días, los presos apenas comían y muchos morían. Sus compañeros supervivientes se encargaban de fabricar con talones de madera un ataúd, y en él metían al compañero muerto con sus escasísimas pertenencias personales. Lo llevaban a una parcela que estaba situada junto al cementerio parroquial, y allí le daban un entierro lo más digno posible. Con el cierre de la cárcel y el paso del tiempo, toda huella de los enterramientos se perdió y la parcela se descuidó. En los años 70, el cementerio parroquial se quedó pequeño y la iglesia se hizo con la propiedad de ese solar. Comenzaron a enterrar a los fallecidos del pueblo encima de los restos de nuestros presos.
Este fue el detonante para que algunas familias en aquel momento nos empezásemos a unir y a tomar conciencia de lo que allí estaba sucediendo. Lo cierto es que al abandono de los restos de nuestros padres y de nuestros abuelos se sumaba la humillación de ver cómo, sin siquiera pedir opinión a las familias de los muertos, se procedía a enterrar a otras personas encima de nuestros familiares. Gracias a Internet conseguimos empezar a organizarnos. Comenzamos siendo 3 familias, hoy ya somos 114 las localizadas y todavía buscamos a 40 familias más. En 2007 pudimos realizar una exhumación parcial en la parte de la parcela que aún no había sido utilizada para los enterramientos nuevos y conseguimos exhumar 116 cuerpos. En ese momento comenzamos a contrastar el ADN de los descendientes vivos que íbamos encontrando con el ADN de los restos exhumados. Y hemos conseguido desde el año 2010 identificar a 53 y entregar a sus familias a 53 personas. 53 personas con nombre y apellidos, 53 personas de padres alejados a la fuerza de sus familias, de mujeres que veían cómo la condena de sus maridos les dejaba sin sustento, de hijos que sufrieron la separación de sus padres. Historias todas ellas de vidas truncadas por la ambición, la venganza y el odio de unos contra otros. Desde Valdenoceda, como desde tantos y tantos lugares de España, queremos hacer un llamamiento a todos, también a este gobierno, para que hagamos juntos un ejercicio de memoria. Muchos son los que preguntan por qué necesitamos hacer ese ejercicio de memoria. Otros no se molestan siquiera en preguntar, simplemente dicen que estamos hablando de fosas, que nos pasamos todo el día hablando de fosas. Lo cierto es que miles y miles de familias españolas tienen una herida abierta desde hace más de 70 años, y es una herida que nadie ha ayudado a cerrar, y que solo podremos empezar a cerrar cuando consigamos recuperar los restos de nuestros familiares. Estos últimos días hemos vivido con terror la tragedia que antes comentaban del avión de Germanwings. El choque contra la montaña fue de tal magnitud que va a costar semanas recuperar los restos de los viajeros, y alguno de ellos quizá nunca pueda ser recuperado. Los psicólogos que asisten a las familias tienen todos un punto de vista en común, y entre comillas, las tragedias con cuerpos se asimilan antes. Está claro que sin un cadáver el estado de shock se alarga y también su recuperación, decían los propios psicólogos a los medios de comunicación que les entrevistaban sobre las familias. Por eso, cueste lo que cueste, hay que intentar que las familias recuperen los restos de los suyos, porque sabemos que solo así podrán comenzar su duelo. Y todos, sin excepción, hemos entendido la necesidad de realizar ese esfuerzo extraordinario. Como digo, cueste lo que cueste. Nosotros hemos entendido más que nadie la necesidad de recuperar esos restos para poder comenzar el duelo. Y también apoyamos los esfuerzos extraordinarios que están haciendo los gobiernos de Francia, de Alemania y de España. Sin embargo, en el caso de los represaliados por el franquismo, algo tan elemental se ha convertido en estos años en un asunto de debate político, en el que unos acusan a otros, y cito textualmente, de querer abrir heridas. Y no es así. Se trata precisamente de todo lo contrario. Queremos recuperar los restos de nuestros familiares porque solo de esa manera podremos empezar a cerrar una herida que lleva decenas de años abierta. A la falta de apoyo institucional se ha unido en España la incomprensión. ¿Es posible que alguien no entienda que queramos enterrar de forma digna a nuestros padres y a nuestros abuelos? Me gustaría lanzar por enésima vez una invitación a este y a todos los gobiernos. Les invito a que hagan un ejercicio de memoria, a que sean conscientes de que miles de familias españolas necesitan cerrar una herida que lleva años abierta. En España es necesario un ejercicio de verdad, de justicia y de reparación, idéntico al que otros países han afrontado y sin rencor. Y solo así podremos empezar a cerrar heridas y a dar entre todos una oportunidad a la reconciliación. Muchas gracias. Gran trabajo el de Valdenoceda, como veis. Conchi de Luz es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de la Represión Franquista de Guadalajara, que trabaja en una tapia como esta y dignificando una fosa como las que debió haber aquí, pero en Guadalajara. Ha publicado un magnífico trabajo sobre la represión en Tendilla, su pueblo, y el de su abuelo Saturnino, asesinado en Guadalajara y enterrado en la fosa de su cementerio. Yo he visto a Conchi presentar su libro en la puerta del ayuntamiento de su pueblo, en la calle, por serle negado el acceso, y la he visto vender su libro en un tenderete en las fiestas de su pueblo, en una mesa cubierta con la bandera republicana. Hoy la tenemos aquí, Conchi de Luz.
Muchas gracias. En realidad en Guadalajara no hay una fosa, hay dos. Hay dos fosas, no en la misma situación, pero entre una y otra puede que haya más de 800 cuerpos. Como sabéis, los números nunca nos van a cuadrar. Entre esos 800 cuerpos hay hombres y mujeres no solo de Guadalajara. Hemos encontrado que también los hay de muchas de nuestras provincias de España. Fueron enterrados como perros y amontonados en pilas de 10 y 12 cuerpos. Una de estas fosas ha sufrido varios intentos de destrucción. En los años 70 fue destruido el muro donde se producían las ejecuciones, donde fueron vilmente fusilados cientos de hombres y mujeres que habían permanecido fieles a la República, y una excavadora viola la fosa llevándose 4 o 5 cuerpos, los superiores, lo suficiente como para obtener un espacio nuevo en un intento de prepararlo para venderlo como un enterramiento nuevo en sepulturas perpetuas. Todos esos cuerpos fueron arrastrados por la pala hasta un osario, un depósito que se sitúa justo al final de la fosa. Este objetivo comercial del ayuntamiento no fue posible. Las condiciones físicas del terreno impidieron poder enterrar cuerpos en ese espacio y el ayuntamiento abandonó la idea, dejando la fosa arrasada como un erial dentro del cementerio. Después, en un segundo momento, el ayuntamiento del PP vuelve a la carga con su pretensión, trata de trocear la fosa y vender el espacio, borrando así definitivamente las pruebas de la infamia. Es entonces cuando las familias buscamos el apoyo del Foro por la Memoria de Guadalajara. Pero para el Foro, entonces, este asunto no era la prioridad. Para las familias era decisivo, urgente, ponerse a trabajar en ello y sin perder más tiempo, viendo destruida la fosa, nos organizamos y preparamos un proyecto. La Ley de Memoria nos permitió optar a una subvención que fue una de las más altas que se otorgó ese año. Entonces, en ese momento, las familias creíamos ver que se acercaba el momento de obtener el reconocimiento y dar dignidad a ese espacio. Pero cuanto más cerca estábamos, más se alejaba nuestro deseo, ya que el Ayuntamiento del Partido Popular no quiere autorizar nuestro proyecto, fundamentalmente por la negación total y absoluta para recoger los nombres y apellidos de los que están en la fosa. Por el momento hemos salvado el espacio, hemos salvado la fosa. Hablo sobre todo de la fosa que está en la parte del cementerio que denominaban católico. Hoy ese espacio está aseado, aunque no dignificado. Nada allí indica que se trata de un espacio de memoria, de un espacio que para nuestra agrupación se ha convertido ahora en un objetivo. Por eso, la agrupación se persona siempre en los momentos en que por el cementerio desfila gran número de personal y una celebración cualquiera nos sirve para visibilizar la infamia. Con 60 metros de bandera y todos los nombres de los vilmente asesinados y una pancarta indicando que estamos en un lugar de memoria y homenaje a los que sufrieron por defender la justicia y la democracia. Mi particular investigación me llevó a escribir este libro, Tendilla, de la Guerra Civil y la represión franquista. Recojo los testimonios de muchos vecinos y vecinas de mi pueblo y las tristes historias de más de 70 familias tan parecidas a las miles y miles de historias de tantas familias de España. Y mi compromiso con la memoria para ceder todo el dinero que de esta investigación y de la venta de este material se obtenga. El próximo 13 de mayo, día dedicado en Guadalajara a las víctimas en recuerdo de aquel aciago 13 de mayo de 1940, en que se produce el mayor número de fusilamientos en las tapias de ese cementerio, la fosa tendrá ya una placa y más pronto que tarde este espacio tendrá allí reflejados todos los nombres de aquellos hombres y mujeres que sufrieron la represión franquista en Guadalajara.
Los encuentros como este de hoy nos retroalimentan a todos, pero ya sabemos que no es necesario venir hasta las tapias de los cementerios y hasta las fosas para ver y saber que todos ellos ya van con nosotros. Permitidme, es anónimo, pero refleja muy bien esa retroalimentación que necesitamos. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Muchas gracias. Donde no hay derecho ni derechos, y esto coincide con estar donde se le necesita, como sucede hoy aquí. Se podría decir que ha firmado un contrato de vida con el compromiso social, hasta el límite de dejar en suspenso su carrera de actor de teatro, mientras no se dignifique su profesión, escenificando con su gesto una justa denuncia de la esclavitud del presente. Hoy recita a Miguel Hernández. Hola, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un verdadero orgullo estar hoy aquí. Con todos vosotros, con todas vosotras y con todos ellos. Me gusta miraros a los ojos. Porque veo en ellos su mirada, la mirada de todos y todas los que cayeron aquí, vilmente asesinados. Esa mirada limpia, llena de amor, de compromiso, de lucha, de dignidad. Va por todos ellos y por todas ellas. Tenía que estar Amparo Climent leyendo este poema hoy, pero por un motivo infranqueable no ha habido manera de que pudiera estar hoy. Me han pedido que leyera yo un fragmento de la elegía primera que Miguel Hernández le dedicó a Federico García Lorca. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanzas. Y llueve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras, ¿qué tiempo prevalece la alegría? El sol pudre la sangre, la cubre de asechanzas y hace brotar la sombra más sombría. El dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro. Y una vez más, al callejón del llanto, lluviosamente entro. Siempre me veo dentro de esta sombra de acibas revocada, amasado con ojos y bordones, que un candil de agonía tiene puesto a la entrada y un rabioso collar de corazones. Llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconsolada del agua, del sollozo, del corazón quisiera, donde nadie me viera la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio, y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día, que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres, tu agitada alegría que agitaba columnas y alfileres. De tus dientes arrancas y sacudes, y ya te pones triste, y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armado y de respeto, te veo entre tus cejas y me asomo. Se ha llevado tu vida de palomo, que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas, como un raudal de pluma, el viento que se lleva las semanas.
Primo de las manzanas no podrá con tu savia la carcoma, no podrá con tu muerte la lengua del gusano, y para dar salud fiera a su poma, elegirá tus huesos el manzano. Cegado el manantial de tu saliva, hijo de la paloma, nieto del ruiseñor y de la oliva, serás, mientras la tierra vaya y vuelva, esposo siempre de la siempre viva, estiércol padre de la madre selva. Qué sencilla es la muerte, qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos se espera su turbia cuchillada. Tú, el más firme edificio, destruido. Tú, el gavilán más alto, desplomado. Tú, el más grande rugido, callado, y más callado, y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado como un derrumbamiento de martillos feroces sobre quien te detuvo mortalmente. Salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas. Un resplandor de muerte, la matriz de los ríos. Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos. Veo un bosque de ojos nunca enjutos, avenidas de lágrimas y mantos. Y en torbellino de hojas y de vientos, lutos tras otros lutos y otros lutos. Llantos tras otros llantos y otros llantos. No aventarán, no arrastrarán tus huesos, volcán de arrope, trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que al calor de los besos sentiste entre dos largas hileras de puñales, largo amor, muerte larga, fuego largo. Por hacer a tu muerte compañía vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra bandadas de armonía, relámpagos de azules vibraciones, crótalos granizados a montones, batallones de flautas, panderos y gitanos, ráfagas de abejorros y violines, tormentas de guitarras y pianos, irrupciones de trompas y clarines. Pero el silencio puede más que tanto instrumento. Silencioso, desierto, polvoriento en la muerte desierta. Parece que tu lengua, que tu aliento, los ha cerrado el golpe de una puerta. Como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan una muerte diaria. Salud y a por la tercera. La holandesa Johan van Borkum, luego lo dirá ella bien, se hizo periodista para luchar contra las injusticias. Ha venido hoy aquí acompañada por el éxito de su última exposición de fotomontaje sobre la memoria histórica española, que desde el 4 de febrero de este año se muestra en el NIOD, Instituto de Estudios de Guerra, Holocausto y Genocidio de la Universidad de Ámsterdam. Cuando Johan se enteró de que las víctimas del franquismo se reunían todos los jueves en la madrileña Puerta del Sol, no se lo pensó dos veces y acudió a la cita de los represaliados. El año pasado expuso por primera vez sobre temática franquista en las secuelas amargas del franquismo en el Museo de la Resistencia de la capital holandesa. Con vosotros, Johan. Estimados todos presentes, me siento muy privilegiada de estar con ustedes en tierra sagrada, en donde yacen tantos los valientes defensores de la República, los defensores de la ciudad capital de Madrid. ¿Muertos? No, muertos si son borrados de nuestra mente, de nuestra memoria. Sí, viven por su entrega, por su inspiración, por decir no a la injusticia. Con su ejemplo nos dan la fuerza de seguir adelante
y en mi caso de aportar solo un granito de arena, testimoniando por mis fotomontajes desde mi país, Holanda, que se rompe el silencio criminal que las autoridades hasta el día de hoy consiguen crear oscuridad, oscureciendo sus crímenes del pasado y de hoy. Que salgan a la luz los horrores, la venganza, la vergüenza de Europa. Siguen con fuerza, con la inspiración de sus familiares represaliados. Sois orgullosos de ellos. Yo sigo de mi manera, no hay otro camino. La lucha que se pierde es la lucha que se abandona. España hasta hoy es una gran fosa común. Viva todos los aquellos de quienes no sabemos dónde están. Vivan ustedes que siguen la lucha por la verdad, la justicia, la reparación. Viva sobre todo los valientes de Madrid. Gracias. Quiero hacer una mención especial a Juan Carlos Mestre, que nos acompaña habitualmente y que está entre las personas asistentes. Marisa Peña es hija, nieta y bisnieta de grandes y buenos republicanos que milita en el verso comprometido y en el activismo de la palabra que conmueve. Tiempo de ceguera y el hilo de la memoria son dos de sus mejores armas de combate contra el fascismo sempiterno. En el hilo de la memoria confiesa haber crecido entre vencidos que no la enseñaron a odiar, pero sí le transmitieron un respeto absoluto por la libertad, una aversión completa por los totalitarismos y una devoción absoluta por la cultura en todas sus manifestaciones. Se declara heredera de su voz amurallada. Marisa Peña. Bueno, he escogido 4 textos muy cortitos, son textos de la memoria de los míos, pero es la memoria de todos, la memoria de la República, la memoria de la libertad. El llanto de los muertos. Yo no quiero que mis muertos lloren un llanto de arena. Yo quiero que mis muertos tengan su lugar en el mundo, el que le corresponde por derecho, el que da la justicia, el que merece su historia dormida, el que guardó la memoria de mi abuela para que nadie lo emponzoñara, para que no se hiciera añicos, para que no se hiciera sombra. El agua siempre encuentra su camino, el río siempre encuentra su cauce primigenio, por más que se lo borren, por más que se lo escondan, por más que se lo roben. Yo no quiero que nadie acalle el llanto de mis muertos, que lo entierren debajo de las piedras, como enterraron tantas otras cosas. Yo lo escucho, lo acuno, limpio con él las heridas y lo dejo salir. Cruzar los desiertos, los semáforos, recorrer las cunetas, las aceras, las puertas cerradas de edificios abandonados, las tapias, los mares que dividen familias para siempre. Yo dejo que lloren mis muertos y lloro con ellos, en paz. Oyendo canciones que no son las suyas, que no son las suyas. Consignas que no son las suyas, que no son las suyas. Mandamientos que no son los suyos, que no son los suyos. Todo es gris en la memoria heredada, daguerrotipo cruel de una derrota. Vuelven los años de la barbarie, de la mordaza, de la impotencia. Ellos han sacado de nuevo las banderas para que recordemos que nunca se fueron del todo, que nunca se fueron del todo, que nunca ganaron los nuestros, que nunca ganaron los nuestros. Yo he sacado de nuevo la memoria herida, la que me legaron como un tesoro, y la enarbolo para conjurar a la barbarie, esa que se empeña otra vez en regresar. ¡Guapa!
quedan dos poemas muy cortitos. Este se titula Corazón helado, lo escribí después de leer la novela de Almudena Grandes, El corazón helado, y dice así: traigo el corazón helado y un nudo en la garganta y un sabor a pólvora quemada en mis labios. Traigo la verdad de los míos, sus lágrimas de sal y su dolor profundo e infinito, porque la sombra de la memoria también es alargada. ¡Viva Almudena! Y para terminar, voy a leer un poema que irá ya siempre unido a la voz de Hilda Farfante, a su lucha, a su grito, a su afecto, por ella, por todos, por los que fueron, por nosotros, los que somos, por los que un día serán. Salud, república, memoria y justicia. Mientras me quede voz. Mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de los huesos sin nombre, esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. ¡Bravo! Antes he tenido el privilegio de prestar mi voz a Miguel Hernández en ese homenaje que le rindió a García Lorca, y ahora vuelvo a tenerlo para prestársela a Antonio Machado en un texto prácticamente desconocido que Juan Manuel Menéndez rescató de su hemeroteca. Es un artículo que Antonio Machado escribió a la heroica defensa de Madrid y que se publicó en el diario El Sol y Tánger, dirigido por Jaime Menéndez el Chato, que fue su último director y también fue represaliado. Como decía, es de 1937. Madrid. 3 meses de asedio bajo el hierro y el fuego viene resistiendo Madrid, y todavía tiene, según me dicen, la sonrisa en los labios. Yo no lo dudo, porque Madrid es la sonrisa de España y la flor inmarcesible de esa misma sonrisa. La gracia madrileña que tanto han enturbiado y desmedido sus malos comediógrafos y que tan finamente han captado los buenos, es eso, precisamente eso, una sonrisa a pesar de todo, no exenta nunca de ironía. En la vida cotidiana, más dura, más incierta, más amarga y más laboriosa que en ninguna otra de nuestras ciudades, Madrid, centro y capital de España, rompeolas de sus varias regiones, el sol también de todas ellas. Madrid, tantas veces tachado de frívolo, aprendió a sonreír a pesar de todo. Quiero decir, con plena conciencia de los motivos del llanto, que Madrid llegue a la plena tragedia y al sacrificio heroico sin perder la sonrisa es algo muy digno de admiración, pero no de extrañeza. A los que no podemos acudir al frente de combate por viejos o por enfermos o por falta de ánimo, no nos incumbe la misión de reforzar la moral de los combatientes. Son los combatientes quienes están reforzando la nuestra al poner al tablero la moneda única que se juega en estos lances. Es esto lo que no debemos olvidar cuantos escribimos sobre la guerra. Ítem más. Por respeto a los que luchan, para contribuir en la medida de nuestras fuerzas al éxito final de nuestra causa, hemos de evitar o corregir lo que sería el más grave pecado de la retaguardia, el de pensar que incrementando el odio a nuestros adversarios aumentaríamos el valor polémico, la eficacia guerrera de los luchadores. Esto sería un error psicológico y un hierro moral. Como supremo resorte de combate, el amor a una causa es mucho más fuerte que el odio a los adversarios de ella. He aquí la gran lección que el frente de combate dicta a la retaguardia. Es la lección de Madrid, que todos debemos aprender. Y si preguntáis, ¿es que esos hombres heroicos que a tan crueles enemigos combaten no dudan de la victoria? Yo no vacilaría en contestaros. Lo propio del heroísmo no es la seguridad del triunfo, sino la ferviente aspiración a merecerlo. Madrid lucha hoy por defender a toda España, como tantas veces y con tanta razón se ha dicho, a toda España, sin excluir a la España de sus adversarios. Porque Madrid sabe muy bien que no todos sus enemigos son teutones y bereberes, que hay muchos españoles entre ellos, cuyos hijos solo podrán salvarse con la derrota de sus padres. Madrid lucha sin odio. Esta es su mayor grandeza.
y el secreto de su energía milagrosa. Por eso puede sonreír y merece vencer. Antonio Machado. Ahora va a intervenir Paquita Martín, miliciana, que ha estado todo el acto de pie. Bueno, yo no he sido miliciana, porque cuando empezó la guerra tenía 11 años y cuando terminó 13. Sí he sido una mujer que, por desgracia, me ha tocado batallar mucho. Pero en fin, la historia ya está pasada, lo que importa es lo que tiene que venir y a dónde tenemos que ir. Yo os voy a recitar una poesía de una mujer quien yo no he conocido, que me hubiera gustado conocer, pero que solamente ese es su nombre, se llamaba Consuelo, creo que Ruiz de apellido, pero no lo sé. Quisiera escribir un himno a un pobre racimo humano, las mujeres de los rojos, que en España nos quedamos, para las que no hubo escape, para las que no hubo barco, las que se quedaron solas, con sus hijos en los brazos, sin más sostén ni consuelo que el que daba al estrecharlos como prendas de un amor contra nuestros pechos flácidos. Todos perdimos la guerra, todos fuimos humillados, pero para las mujeres el trance fue más amargo. Largas colas en Porlier con nuestros pobres capachos, caminatas bajo el sol con los pies semidescalzas, caminatas sobre el hielo, tirando en los harapos, largas, duras caminatas en busca de algún trabajo, cansancio y humillación si lográbamos encontrarlo, y si no lo conseguíamos, humillación y cansancio. Por el pan de nuestros hijos, siempre un combate diario. Esos días, siempre solas. Esos días largos, que fueron semanas, que fueron meses, que duraron tanto, que entre dolor y entre lágrimas se convirtieron en años. Nuestros hombres en la cárcel, nuestros hombres exiliados, nuestros hombres cada día cayendo como rebaños en manos de furia ciega de matarices fanáticos. Y las mujeres seguimos a nuestro modo luchando. Y esa guerra, solo nuestra, esa guerra la ganamos. Los hijos de nuestros hombres quedaron en nuestras manos y supimos inculcarlos un culto casi sagrado por los muertos, los ausentes, los padres que les faltaron. Se los pusimos de ejemplo porque siguieran sus pasos y logramos convencerles de que eran buenos y honrados, aunque en la calle o en la escuela les dijeran lo contrario. Éramos pobres mujeres y supimos elevarnos sobre el dolor, sobre el hambre, sobre el miedo y el fracaso. Y criamos nuestros hijos dignos de sus padres, serios, responsables. Los íbamos cultivando para un futuro lejano, pero en el que siempre creímos con los puños apretados. Quisiera escribir un himno grande, estupendo, fantástico, que dijera todo eso, que bastante hemos callado. Las mujeres de los rojos, que en España nos quedamos, creemos tener al menos derecho a contarlo. Bueno, pues yo quiero, en primer lugar, decir que para mí es un privilegio, una vez más, estar aquí
y poder tomar la palabra en esta tapia, en este lugar, y además ver que hay cada vez más gente que cuando veníamos al principio, que tenemos sillas, que tenemos carpa, y eso quiere decir que tenemos mucho camino por delante. La primera vez que yo conocí a Memoria y Libertad fue a raíz, y esto lo quiero recordar hoy que se ha recordado tanto la trayectoria de esta asociación, quiero recordar que la primera vez que yo entré en contacto con Memoria y Libertad fue después de que Alberto Ruiz Gallardón hubiera instalado este columbario que ven ustedes aquí encima de una de las tapias donde se fusilaba en Madrid. La tapia principal donde se fusilaba era esta de aquí, que ahora no se ve porque está oculta por un columbario que instaló el ayuntamiento, y Memoria y Libertad se agarró con una determinación y un coraje admirable a la defensa de este trozo de tapia, que es el único que nos queda, ¿no? O sea, eso es mérito de ellos. Y para mí es muy emocionante y muy importante estar aquí cada año, y no solo porque en esa tapia ya hay muchos nombres y muchos rostros que para mí son como de mi familia, porque son personajes de mis libros, sino también porque para mí esto representa un chute de energía, un chute de alegría y de entusiasmo. Yo he dicho muchas veces que no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de ser española, pero que estoy muy orgullosa de ser una roja española. Y hay algo de lo que estoy más orgullosa todavía, que es de ser una roja madrileña. Entonces, yo hablé de esta tapia en El corazón helado, y quiero darle las gracias a Marisa por el poema que ha leído y porque me ha dado un bote en el corazón cuando lo he escuchado. Esta tapia ya aparecía en El corazón helado. He escrito mucho sobre esta tapia, sobre la gente que murió en esta tapia, y sobre la cárcel de Porlier y sobre la cárcel de Ventas, de donde venían los que eran fusilados y donde estaban las mujeres que escuchaban los tiros de gracia, ¿no? Y los tiros de los pelotones de fusilamiento. Y quiero leer, porque yo escribo mejor que hablo, un fragmento muy pequeñito de las 3 bodas de Manolita, que tiene mucho que ver con lo que celebramos hoy aquí. Fernando Hernández Holgado ha hablado de los presos que fueron detenidos, presos comunistas detenidos tras el golpe de Casado, que después pasaron a las cárceles republicanas. Entre ellos había 15, me parece, 15, la cúpula de la Juventud Socialista Unificada de Madrid, que fueron desde la cárcel de Porlier a San Miguel de los Reyes en Valencia. De San Miguel de los Reyes volvieron a Porlier y fueron fusilados el 3 de julio de 1941. Fueron como una especie de regalo sangriento destinado a aplacar a los vencedores, que no tuvo ningún éxito. Y voy a leer un fragmento muy corto de las 3 bodas de Manolita, en las que Manolita y Rita, su amiga, 2 jovencitas, que son amigas de la cola de Porlier, que son chicas de Porlier, van a dar el pésame a las familias de quienes han muerto, ¿no? El 3 de julio de 1941 hacía mucho calor. El sol incendiaba el asfalto como si fuera la parrilla de una inmensa cocina que reservara su temperatura suprema más concentrada para el horno que se extendía bajo la tierra. El metro parecía la antesala del infierno, pero aunque veía la cara de Rita empapada en sudor, aunque notaba las gotas que corrían por la mía, solo sentí calor en la primera estación de aquel viaje. Lo demás duró hasta que se hizo de noche y fue lo de siempre. Lo siento muchísimo, Emilia. Abrazar a una mujer destrozada, ya lo sabes. Gracias, Manolita, recibir la desmayada respuesta de sus brazos. Y gracias por venir. Así una vez y otra más, sentir el fuego de las aceras en las plantas de los pies, bajar escaleras y recorrer pasillos, apretarme contra Rita para que ella se apretara contra mí en vagones abarrotados de gente y reemprender la marcha, avanzar por nuevos pasillos, subir nuevas escaleras, devolver a las suelas de nuestros zapatos la memoria del fuego que hervía sobre otros adoquines, siempre igual, siempre lo mismo. Lo siento muchísimo, Reme, ya lo sabes. Gracias, Manolita, y gracias por venir. Las 5:30, un piso pequeño con pocos muebles. Las 6:15, una guardilla casi vacía con la cama sin hacer. Las 7:10, una casa baja con flores secas en todas las macetas. Las 8 en punto, una habitación subarrendada en un piso de alquiler. Las 9 menos 20, un chiscón sombrío cerca de la glorieta de Embajadores. Las 9:15,
y el calor no cedía, el frío tampoco. Lo siento muchísimo, María, ya lo sabes. Gracias, Manolita, y gracias por venir. Y en todas las casas mujeres medio muertas, tan pálidas como si ya hubieran empezado a morirse, tan flacas como si el dolor las estuviera consumiendo, tan perdidas en su propia habitación como si ya no supieran quiénes eran, dónde vivían, cuál era su nombre, su sitio en aquella ciudad negra de lutos, sorda por el interminable estrépito de los pelotones, ciega de tanto cerrar los ojos a los fusilamientos de cada madrugada, hedionda de cadáveres a medio pudrir, y más mujeres, más madres, más niños mirándolo todo, y los caramelos que tenían en las manos con unos ojos enormes de miedo y de sorpresa que presentían ya el resto de sus vidas. Lo siento muchísimo, Amelia, ya lo sabes. Gracias, Manolita, y gracias por venir. Ellos también estaban allí, cada uno en su casa, mirándonos desde las fotografías, sus rostros sonrientes de hombres jóvenes enmarcados con cuidado o apoyados en la superficie de los muebles, en las repisas, en los marcos de las ventanas, también entre las manos de sus mujeres, que los miraban como si no pudieran creer que jamás volverían a verlos detrás de una alambrada, que ellos tampoco verían crecer a sus hijos, que no llegarían a cumplir 25, 30, 35 años, mientras musitaban la despedida más feroz. Me lo han matado, míralo, qué joven era y me lo han matado. Para resucitar esas mismas palabras en mis labios secos, para hacerme sentir que con cada cuerpo que se desplomaba ante una tapia de ladrillos rojos, volvían a matarlos a todos, a matarnos con ellos, a quitarnos un pedazo de vida en cada ausencia. Lo siento muchísimo, María, ya lo sabes. Gracias, Manolita, y gracias por venir. Quedaban sus palabras: adiós, que tengáis suerte, adiós, te quiero más que nunca, adiós, me voy con la alegría de haberte conocido, adiós, hablan mis hijos de mí, de las ideas por las que voy a morir, adiós, busca un buen hombre, cásate con él y sé feliz, pero no me olvides. Adiós, mi amor, cuánto te he querido y qué poco tiempo hemos tenido para estar juntos. Adiós, hijos míos, sed muy buenos y ayudad mucho a vuestra madre. Adiós, cariño, adiós, vida mía, adiós, adiós, adiós. Y todas las despedidas eran parecidas, pero todas distintas. Distintas las mujeres que no podían terminar de leer en voz alta el papel que temblaba entre sus manos. Idéntico el hueco que cada nueva carta abría en mi cuerpo agujereado, incapaz de abrigar tantos adioses. La memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro, con el país en el que queremos vivir, con el país en el que queremos que vivan nuestros hijos. La memoria es una de las fronteras que separa a los países decentes y a los países indecentes. Y este país lleva demasiado tiempo siendo un país indecente. Sin embargo, yo quiero terminar mi intervención esta mañana con un mensaje de esperanza. Yo creo que esta lucha se va a ganar, y no por una ley de la memoria histórica, sino por la ley de la gravedad. Porque las manzanas siempre se caen de los árboles. Aunque 2 millones de personas se asfixien soplando para arriba para intentar que no se caigan. Y en este año, en el año 2015, en el que estamos acariciando tantos cambios, en el que parece que estamos cerca de poder cambiar algunas o muchas cosas en este país, a mí me gustaría terminar deseándoos que el año que viene este homenaje se realice sin tanto heroísmo por parte de la organización, que haya fondos, que haya apoyos, que estén aquí los medios de comunicación de rango nacional, que podamos tener en Madrid un ayuntamiento y si no, al menos un gobierno de la comunidad que se proponga acabar con la infamia casi clandestina de esta lucha. Muchas gracias y viva la República. En Madrid a las víctimas del franquismo. Antes de marchar, el acto termina, pero su recuerdo y su memoria no terminarán. Antes vamos a cantar, bueno, antes de cantar Memoria y Libertad, el equipo agradece todas las intervenciones y colaboraciones, la presencia de familiares, amigas y amigos. Quiero decir que he visto, a medida que presentaba, he visto a personas que quería citar. Estaba el presidente de la Federación de Foro por la Memoria, Arturo Peinado. Está Sato Díaz, que es un joven actor, una joven promesa,
está representando en Madrid una obra, El Valle de los Cautivos, sobre los presos del Valle de los Caídos. Está Luz Martínez Ten, la impulsora de la película Las Maestras de la República, acompañándonos, y están ellos con sus fotos, con sus vidas, con su mensaje, a los que, a pesar de que termine el acto, como ya digo, no vamos a olvidar ni un minuto. Se os ha repartido una foto con un texto con la canción Canto a la Libertad. Pretendemos cantarla todos juntos como cierre del acto. Quedamos al año que viene en esta tapia vosotros y más, vosotros y vosotras y más. Seguimos con lo mismo. Espero que el deseo de Almudena se cumpla y que esto sea un acto de reparación y de potente. Y bueno, pues querían la libertad tanto como hoy la queremos, que nunca se olvide. Canto a la Libertad con Alfaya y con Juan Fanaya. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible nuestra hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. España será republicana.